Buenos días a todos. Espero que hayan descansado bien. Y el hermano parece que quiso adelantar la charla para la sesión de parejas, ¿no? Que viene después. Se equivocó de horario, ¿no? Sí, no hay problema, no hay problema. Lo bueno del hermano es que mi bigote ha tenido celos toda la semana. A ver, entonces quisiera un día, ¿no? Pero, pero bueno, ya Génesis capítulo 2. Vamos al libro de Génesis capítulo 2. Ahí en Chile, ahí entrando en confianza con los hermanos, a veces sacan provecho de uno y a veces soy el único blanquito entre el grupo. Entonces, a veces hay muchos alemanes que han entrado a Chile a través de la historia. Entonces me llaman el pastor alemán. A veces el pastor sin cejas. Ustedes tienen más compasión, ¿no? Allá se ríe nomás. Entonces, bueno. Pero quisiera tener mi bigote ahí, así como el de mano. Algún día en el cielo, ¿no? Voy a salir con el estilo como bien... No, va a salir bueno ahí. El estilo bien latino, ya. Génesis capítulo 2, capítulo 2. Ok, vamos a ver acá algunos consejos para los padres y también para los hijos. Y hablamos acerca de la vida de soltero, del noviazgo y algunos principios que nos pueden ayudar como padres a saber cómo guiar a nuestros hijos y para los jóvenes para saber cuál es el plan de Dios y cómo pueden ustedes guiar su vida en torno al plano de Dios y el plan que Él tiene para nosotros. Ya vamos a ir acá en el libro de Génesis capítulo 2 y veremos un par de textos que nos pueden ayudar a comprender esta verdad importante. La Biblia dice, Génesis 2:18, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, según la Biblia, según la primera mención de lo que viene siendo el matrimonio que se irá desarrollando acá en el pasaje, ¿es bueno que el hombre esté solo, sí o no? No. Sabemos que el Nuevo Testamento nos enseña que en algunos casos, y al parecer son muy pocos casos, puede ser de ventaja para una persona quedarse como soltero y vivir sirviéndole al Señor sin tener una familia. Pero el plan original de Dios y el plan común de Dios es que nosotros formemos familias. Y los deseos dados de Dios a nosotros, los deseos emocionales, los deseos físicos y las necesidades que tenemos de vivir en familia es parte del plan natural dado de Dios. Entonces Dios vio al hombre y decidió, no es bueno que el hombre esté solo. Viví antes de casarme con mi esposa solamente un par de meses ahí en el departamento cuando estábamos por casarnos. Nos casamos muy joven y estaba ahí estudiando en el seminario allá en Tennessee y ahí un poco tiempo antes de casarme arrendé ahí el departamento, fui consiguiendo algunos muebles, empecé a vivir por primera vez solo porque fui de la casa de los papás a vivir allí en el mismo recinto del seminario. Éramos 28 varones en la casa grande donde llegué a estudiar. En una sola casa, 8, compartimos un solo baño. Entonces, cuando llegué al departamento, pensé, ahora tengo la libertad por primera vez. Entonces entré allí al departamento, entonces tiré allí mi bolso, tomé un paso más, la camisa, un paso más, ya los zapatos, un paso, y la casa entre pocos días se quedó, pero espectacular. ¿Ya? Comida por aquí, vasos por allá, ropa por acá, y pensé, eso ya es vida, es vida. Y duró como 3 días, y después sentí que es una vida bien solitaria. Necesito tener, bueno, no quiero los chicos ahí del seminario, pero tener a mi esposa, va a ser algo lindo. No es bueno que el hombre esté solo.
Fíjese lo que dice la Biblia en el versículo 24. Aquí viene Dios desarrollando el plan. Y la Biblia dice en el 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. A ver, aquí Adán y Eva no tenían padres, fueron los primeros creados. Aquí encontramos el patrón, Dios está hablando, el hombre va a unirse con su mujer, el patrón que van a tener de ahora en adelante, van a ir ahí teniendo hijos, familia, formando familia, el matrimonio, y en este plan que estoy desarrollando, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí la Biblia nos enseña claramente que el plan del matrimonio es un plan establecido por Dios. Y si no tenemos cuidado cuando nosotros hablamos de la relación de noviazgo, especialmente los que llevamos algo de tiempo entre la iglesia, la percepción que se puede comunicar a los jóvenes es que la relación con el sexo opuesto es algo malo, algo negativo, algo para evitar, algo peligroso, algo que si llegan a saber los papás van a disciplinar o corregir, cuando la Biblia nos enseña que el matrimonio es el plan de Dios. Es algo bastante lindo, es algo bastante precioso, es algo en su tiempo y todo eso vamos a ir hablándolo, pero debemos entender en nuestros corazones y comunicarlo a nuestros hijos, y nuestros hijos deben comprender que el plan de Dios es el matrimonio. Podemos nosotros seguir viendo en Mateo capítulo 19. Vamos juntos ahí al Nuevo Testamento para ver un poco lo que dijo Dios, lo que dijo Jesús acerca de este tema también. La Biblia dice en Mateo 19, partiendo en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Allí Jesús está citando ¿qué libro de la Biblia? El libro de Génesis, ¿no? Y allí vienen los fariseos para tentarle. Y van a poner la trampa y van a hablar acerca del divorcio y de repudiar a una mujer y van a citar ahí a Moisés y Deuteronomio, pero Jesús viene ahora y aclara acá que, bueno, desde el comienzo no fue el plan de Dios, porque en el comienzo Dios hizo un hombre y una mujer que se juntan en el matrimonio y están unidos hasta la muerte. Es el plan de Dios, ¿cierto? Y debemos comprenderlo, debemos enseñarlo, debemos comunicarlo entre la familia que el matrimonio es algo lindo, es algo sagrado, es algo especial, es algo maravilloso, es el plan de Dios. Los hijos no deben estar recibiendo de forma indirecta el pensamiento que el matrimonio es un castigo, un problema, una dificultad, una carga, ¿cierto? Deben entender más bien que lo mejor que nos ha pasado fuera de la salvación es el matrimonio. Yo les comunico a mis hijos de forma a menudo que si tuviese que elegir entre ellos y su mamá, por lejos elijo a la mamá. Los hijos han llegado y feliz por ellos, vamos a disfrutar un tiempo, pero se van luego. Y voy a estar con ella quizás unos 40, 50 años más, ¿no? Porque vamos a llegar a la vejez, como el pastor. Y su esposa todavía es jovencita. Bien jovencita. Entonces, parece, no sé qué edad tenían cuando se casaron, pero ya bien jovencita. Pero pensándolo bien, mejor regresamos a la Biblia, ¿no?
Llevamos nosotros ahora 18 años, este año cumplimos 18 años de matrimonio. Cuando nosotros estuvimos celebrando el primer aniversario, mi esposa estaba a 4 días de dar a luz a nuestra hija. Entonces llegó 1 año y 4 días después del matrimonio. Casi desde el comienzo hemos estado ya con hijos en la familia. Pero estamos ahora haciendo planes porque la hija, que va a cumplir 17 años pronto, regresamos a Chile a fin de año y estamos ahí 1 año juntos y ella ya tiene su plan de volverse a los Estados para estudiar. Un niño menos tendremos en como 1 año y 5 meses más. El siguiente, ya 1 año y medio después, lo más probable estaremos también despachándole. Y el más pequeño, o sea, no va a pasar tanto tiempo más, ¿ya? Entonces prepárate, hijo, ya estamos. Cuando llega a la casa y ve la maleta que está al lado de la puerta, y por detrás está su mamá y yo ahí en modo de fiesta, entonces. O sea, pero los hijos deben entender que el matrimonio es algo precioso. Sé que hay dificultades, sé que hay problemas, sé que venimos muchas veces de trasfondos difíciles y tal vez no fuimos enseñados de forma correcta a una edad temprana y estamos corrigiendo asuntos en el camino, ¿no? Pero debemos entender que el matrimonio es el plan de Dios, el plan establecido por Dios. Y es algo bien importante comprender. Ya, habiéndolo hablado, ahora vamos al libro de 1 de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Y quiero seguir ahora con el estudio que estamos desarrollando, tratando de poner una base bíblica para saber bien cómo comprender este tema. Y la Biblia dice en el versículo 1, si tienes subtítulos allí en la Biblia, a veces sobre los capítulos hay como un resumen del contenido que viene por delante. Y por lo menos en mi copia, en esta edición de la Escritura, los subtítulos no vienen siendo parte de la Biblia inspirada, sino los editores lo pusieron para como ayudarnos a comprender el contexto. Yo tengo acá problemas del matrimonio. No sé si alguien más tiene algo parecido, ¿cierto? Entonces, algunos están pensando, claro, podría gozarme de mi matrimonio si no fuesen por los problemas que hay en el matrimonio. Ya, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del noviazgo. Versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, aparentemente la iglesia de Corinto le escribió a Pablo, le mandó un mensaje, ¿no?, de texto preguntándole. Tenemos varias preguntas, por favor, cuando tienes tiempo para responder. Mira lo que dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, cuando dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿de qué estamos hablando? Que bueno sería no saludar a una mujer, tocar. En el contexto está hablando de un contacto, una relación íntima, sexual. Porque va en versículo 2 hablando de las fornicaciones. Y sigue hablando en el versículo 3 y 4 acerca de esta relación conyugal, ¿ya? Y Pablo dice, sería bueno, y va a ir desarrollando el pensamiento más adelante en el capítulo, sería bueno quedarse soltero, porque en aquel entonces, sobre todo, había mucha persecución. Y muchos de los predicadores y pastores llegaron a la muerte, no en la vejez, sino llegaron a la muerte por el ministerio. Fueron encarcelados. Había un tiempo corto para servirle al Señor. Ahora voy a salir en el viaje misionero y quizás me van a apedrear, entonces mejor no tener esposa e hijos para no dejarles a ellos solos. Mejor sería considerar quedarse soltero. Y entre el contexto histórico, yo creo que podría haber sido muy útil para muchos de los que se involucraron en el ministerio. Pero dice la Biblia en el versículo 2,
pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer y cada una tenga a su propio marido, pensando en los deseos físicos que hay, los deseos dados ¿por quién? Por Dios. El deseo de tener una relación física con una esposa, con el marido, es algo pecaminoso para nada. Es algo lindo, algo santo, algo desarrollado por Dios. Es el plan de Dios. Y Pablo dice, comprendiendo esos deseos y comprendiendo que si uno no está en matrimonio, a tener una relación íntima fuera del matrimonio es fornicación, es pecado, porque Dios hizo el matrimonio, el plan de unirse en una sola carne de forma física y todo lo demás, es para un hombre y una mujer entre el matrimonio. ¿Están siguiendo el hilo? Es bien importante entenderlo y bien importante comunicarlo bien a nuestros hijos. La Biblia dice en el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo aparentemente está como soltero. Algunos piensan que se quedó como viudo porque habla también que era fariseo y los fariseos, parte de su contexto, eran hombres casados. Entonces, bueno, si era viudo o si era soltero, no estamos bien seguros, pero en el momento de escribir el libro está en una vida de soltero. Fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, ¿cuál es la próxima palabra? Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y sé que es un texto un poco directo, ¿no? Pero a veces tratamos de abordar el tema sin abordar el tema y la Biblia no lo trata como un tema que no se puede tocar. Más bien la palabra habla acerca de la vida sexual, la sexualidad y el plan de Dios y el propósito dado por Dios y la actitud que debemos tener en cuanto al tema. Y curiosamente, hablando a solteros, que son solteros que no tienen el don ni el deseo de quedarse solteros, la Biblia dice, bueno, para ellos la enseñanza es cásense. Incluso el verbo que está allí usado no es un verbo como dando una posibilidad, sino es un verbo imperativo. O sea, está dando la orden, está dando el mandamiento. Sí, entre los solteros hay algunos que tienen deseos de estar con alguien. El plan de Dios es casarse. Entonces, ¿qué debe ser la actitud nuestra como papás? Porque estamos viendo, en primer lugar, Dios estableció el matrimonio. En segundo lugar, Dios estableció el matrimonio para adultos jóvenes. Para adultos jóvenes. Hay un pensamiento popular, por lo menos en Chile, no sé cómo es acá, pero algo entiendo de la cultura gringa y cada vez está siendo más popular entre mis amigos norteamericanos de cultura no latina, pero también entre los chilenos, y ustedes pueden enseñarme cómo es entre ustedes. Pero cada vez está siendo más popular la idea de casarse a los 26, a los 28, a los 30, a los 32, 35. Incluso hay muchas conversaciones ya a los 40, quizás recién podríamos tener los primeros hijos porque uno tiene que ser profesional y sacar los estudios y disfrutar la vida y hacer muchas cosas y pensar recién mucho después en formar una familia. Si hablo con mis abuelos, que eran campesinos ahí de Georgia, en la edad de ellos, en la juventud de ellos, los varones a los 18, 20 años ya estaban formando familias con señoritas de 16, 17 años. Voy a Chile y pregunto a
a los jóvenes con quienes estoy trabajando, los adultos jóvenes, ¿y qué tal los abuelos de ustedes? No, se casaron, pero demasiado joven, pero todos trabajaban allí en el campo y formaron las familias a los 16, 18, 20 y fueron trabajando, teniendo hijos allí para trabajar también en todo lo que era el campo y así fue la forma de pensar. Pero la sociedad más moderna tiene un pensamiento de tirarlo para después, para después, para después. Y no voy a decir que hay un pecado, pero cuando estudio la Escritura me enseña que un adulto que no tiene deseos de quedarse como soltero y un adulto que está teniendo mucha atracción hacia el sexo opuesto, que es muy normal, el plan dado por Dios, ¿qué debe hacer? Debe casarse. Entre la mente mundana, bueno, no tengo que casarme porque puedo convivir. O entre la mente mundana, no tengo que casarme porque puedo tener una relación íntima con una persona por algunas semanas, algunos meses y después ya puedo conocer a otro y voy conociendo y de pronto encuentro una persona con quien quisiera formar una familia. Es un pensamiento mundano, no un pensamiento espiritual. ¿Están siguiendo lo que estamos hablando acá de la Biblia? Entonces, por algo me casé a los 20 años, porque no fui hecho para vivir una vida de soltero. Y entendí lo que decía la palabra de Dios, entonces pensé, ¿cuál es lo mínimo que tengo que ganar para no morirme de hambre? A ver, porque claro, hay ciertos niveles de madurez que uno tiene que agarrar, pero a veces pensamos que, a ver, hijo, cuando tienes la casa comprada, los estudios sacados, la profesión con 5 años de antigüedad y todo el auto pagado y tienes ya la jubilación bien encaminada, recién estás en condiciones de poder considerar formar una familia. Y cuando comunicamos tal idea a los hijos, estamos suponiendo que tienen el don de quedarse solteros o estamos alistándoles para una lucha que va a ser muy difícil para ellos porque no fueron creados para eso. Entonces, del plan bíblico, yo les animo ahí a los chilenos y a veces a algunos padres no les cae mucho, pero les digo, bueno, a ver, ¿cuánto necesitas para no morirte de hambre? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pero quizás, pastor, no va a ser tan fácil. Si vivo según el pensamiento mundano, claro, hay un camino que seguir, que no es un patrón histórico, es un patrón de los últimos quizás 50 años, ¿no? Que se ha ido siendo más popular cada vez. Pero si sigo el patrón bíblico, el matrimonio no es algo para evitar. Y formar una familia no es algo eso, ya viene la pesadilla, pero ya tarde o temprano tengo que asumirla. Y no. Lo mejor que te puede pasar llegando a la edad de madurez es casarte y tener una familia y disfrutar un matrimonio, el plan de Dios y tener hijos, si Dios te da hijos y criarlos para servirle al Señor y son como flechas que después lanzamos para servirle al Señor y desarrollar el plan que Dios tiene para ellos. Eso es el plan bíblico y tantas veces por haber luchado nosotros, quizás en nuestro trasfondo o con nuestros padres y allí tratando de cómo sacar adelante la familia y la economía y poder pararse bien y todo lo demás, de pronto comenzamos a pensar de una forma mundana. Puedes discutir conmigo, pero estoy leyendo la palabra de Dios, ¿no? Dice la Biblia en el versículo 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, un pensamiento interesante. Ok, hablamos un poco acerca de la parte práctica del noviazgo, algunos principios que podríamos considerar sin tomar tanto tiempo. ¿Ya? El noviazgo tiene el fin de conocerse más
para ver si Dios desea que se casen o no. Si estamos hablando con jóvenes, ¿cuál es el propósito del noviazgo? En Chile hay un término popular que es el pololeo. No sé si algunos han escuchado el término en alguna parte o si tiene otro significado en el país de origen de algunos, por favor, perdóneme. Pero allá el pololeo es la palabra popular para el noviazgo. Noviazgo es como una palabra formal, antigua, y los jóvenes dicen, las señoritas dicen, tengo mi pololo, y los varones dicen, tengo mi polola. Y ahí están, la chilena sabe, ¿no? Entonces, están pololeando. Pero entre los creyentes no usamos el término. ¿Por qué? Si jóvenes están pololeando, eso significa que están actuando como si fuesen casados sin casarse. O sea, no simplemente es conocerse para poder ver si deben casarse o no, sino es ir disfrutando de las bendiciones de una vida íntima fuera del matrimonio. Palabras bíblicas, vivir en fornicación. Y eso no tiene nada que ver con el plan de Dios. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que debemos huir la fornicación. La Biblia nos enseña que debemos vivir en santidad. La Biblia nos enseña que la mente debe pensar en lo correcto. El cuerpo debe actuar según la santidad. A veces jóvenes, porque muchas veces estamos trabajando con jóvenes solteros y jóvenes que desean servir al Señor. Y imagino que acá entre el grupo tenemos muchos jóvenes así. Y a veces el pensamiento del joven es, ya, ¿hasta qué punto puedo llegar, pastor, sin pecar? Entonces, a ver, puedo, mirándoles a los ojos de la chica, entonces, ¿puedo tomarle de las manos? ¿Puedo tomar el dicho en Chile, no sé si es acá, te di la mano y tomaste el codo, ¿no? Entonces, a veces los chicos son así, entonces ya comienza y va y no hay cómo frenar. Entonces, ¿hasta qué punto puedo? Y a veces les digo, la Biblia habla de quemarse y estás allí en este deseo natural que Dios te ha dado y estás echándole benzina, estás echándole gasolina. ¿Y qué va a pasar a la fogata natural que Dios te ha dado? Entonces va a crecer de una forma tremenda y te vas a salir quemado, vas a salir en peligro. Entonces, si afecta tu mente, si te lleva a pensar algo más allá de lo debido, entonces estás en peligro. Aléjate. Hay que huir de la fornicación. Entonces, no debemos estar pensando hasta qué punto puedo aprovecharme de la relación física o del contacto físico. Más bien debemos comprender el plan. El noviazgo no tiene el propósito de ir probando todo lo físico, sino tiene el fin de conocer a la persona para ver si debe casarse o no con la persona. Tengo hijos ya adolescentes, la hija de 16 años, tengo la escopeta también, que estoy ya ahí preparados por si acaso, ¿no? Entonces, cualquier jovencito que... No, pero a veces les digo a los hijos, tratando de inculcar un pensamiento bíblico. Entonces, les digo, ¿estás en una edad para poder formar una familia? Y la respuesta lógica de mi hija de 16 años es no. Entonces, ¿estás en el momento apropiado para ti de ir desarrollando una relación para ver si te vas a casar con este chico aquí a varios años más? Y ella, de su propia voluntad, contesta no. Entonces, si vas en el camino desarrollando tantos lazos emocionales y todo lo que conlleva los lazos emocionales ahora, eso te va a ayudar a servir al Señor y cumplir el plan de Dios, porque estás a varios años de poder formar esta familia. Entonces, ¿no sería más inteligente para ti misma, para tu vida, para tu mente, para tus emociones y también para tu relación física? ¿No sería más lógica mantener
amistades con muchos, ir conociendo a muchos entre ambientes sanos como la iglesia, el grupo de jóvenes, etcétera, desarrollando amistades, viendo con tiempo quizás personas que su personalidad, su vida espiritual y todo, personas que te llaman la atención. Claro, puedes tener sentimientos, no puedes controlar los sentimientos, pero puedes frenar los hechos que van tomándolo pero llegando a una edad de adulto, entonces, bueno, debes ir conociendo a personas entre un ambiente como la iglesia para ver lo que Dios querrá, para formar una familia y para servirle al Señor y desarrollar el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces, estamos viendo, el convivir no es el plan de Dios. Relaciones sexuales antes del matrimonio no es el plan de Dios. El divorcio no debe ser nunca una opción para el creyente. Un joven debe buscar a una persona que ama a Dios. ¿Con quién debemos aconsejar a nuestros hijos a ir formando un noviazgo? La Biblia nos enseña en 2 Corintios 6, estamos en 1 Corintios 6, pero la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Suele suceder, allá en Chile muchas veces estamos aconsejando a personas en la iglesia, y están en problemas mayores en la familia, porque la mujer ya es creyente, pero el hombre no. O quizás a veces el hombre es creyente y la esposa no. El matrimonio en sí entre dos creyentes es un poco complejo, ¿sí o no? Y a ir mezclando otros niveles de creencias y posturas, o sea, no hace que tu matrimonio va a ser más fácil, sino lo va complicando aún mucho más. Porque si el anhelo de mi corazón es servir a Dios, y quiero que mi vida gire en torno de Dios y la palabra de Dios, la casa de Dios, la gente de Dios, y me junto con una dama que no tiene el mismo pensamiento, o sea, no podemos estar de acuerdo en nada. La crianza de los hijos, la prioridad del tiempo, la economía, sin hablar de la relación unida de amar a Dios y servir a Dios juntos y formar una sola carne, va a ser imposible, imposible. Se puede hacer, pero con muchas dificultades. Incluso la Biblia habla en 1 de Pedro 3 acerca de cómo una mujer puede ganar a su marido, el marido siendo no creyente. Es difícil. Entonces yo diría aún más que los jóvenes no deben solamente buscar un creyente, sino deben buscar un creyente que ama a Dios igual que uno. Si uno puede imaginar, para los jóvenes, si uno puede imaginar una carrera y estás allí corriendo, a veces el Nuevo Testamento usa el ejemplo, la ilustración de una carrera. Estás corriendo para el Señor. Entonces, ¿con quién te debes casar? No solamente con alguien que está en la carrera, sino con alguien que está a paso contigo, o tal vez un poco más adelante, ¿no? Alguien que está avanzando a la misma velocidad. Algunos jóvenes dirían, estoy dispuesto a ir hasta el campo misionero. Y aquí voy a casarme con esta persona que es creyente y viene a la iglesia una vez al mes. O sea, no están andando a la par, ¿cierto? Y pensamos, bueno, yo sé que le puedo conquistar. No entramos en la relación pensando en cambiar a la otra persona. Esperamos que Dios haga el cambio y después, a medida que Dios va abriendo la puerta, desarrollamos una amistad, una relación. Y si Dios desea, terminamos allí entre el matrimonio. Entonces, importante comprenderlo. En la soltería o la vida de soltero, guarda tu pureza, la pureza de cuerpo, de mente, de deseos. Nunca entres en una relación con alguien que no es firme ya en su relación con Cristo.
desarrolla una amistad entre grupo, observa el carácter, las cualidades de carácter del otro, y después uno puede ir avanzando según las puertas abiertas que puedan haber. Si nosotros inculcamos tal enseñanza a nuestros hijos, les puede ayudar. A veces, y lo digo un poco por la forma incluso que fui criado en un hogar de creyentes, la única vez que hablamos del tema de noviazgo y de la selección de un novio, novia, la única vez que lo hablamos era cuando se presentó, aquí hay 20 reglas que no puedes violar. Tienes que tratar, tienes que llegar, tienes que no. Entonces, habían los 10 mandamientos de lo que no se puede hacer, pero eran 20, ¿ya? Entonces, y nunca hablamos del lado positivo. Y de pronto pensé que noviazgo, para tener un noviazgo es algo para esconder, algo para no buscar consejo de mi pastor o de la esposa del pastor para las señoritas o de mis papás. Es algo que los papás han cerrado la puerta. Es un tema que no hablamos y no te quiero encontrar o pillar haciéndolo indebido porque sé cómo son los jóvenes que son rebeldes y porfiados y van a meterse en problemas y eso ya no. Entonces eso viene siendo el pensamiento. Incluso llegamos al noviazgo escondiendo todo y eso no es saludable. Y entramos en el matrimonio después pensando que estoy ahora en una relación donde todo es, por años me han dicho que es algo malo, pero después de ponerme el anillo me dicen que todo es bueno, pero todavía tengo pensamientos como cosas raras en la cabeza y mucho para ir arreglando. Entonces, jóvenes deben entenderlo de la perspectiva bíblica. Papás deben enseñarlo de una perspectiva bíblica. Y ayúdales a los hijos no solamente a memorizar las reglas, está bien tener reglas y normas para protegerles, pero ayúdales a entender el por qué. Y después el qué hacer y cómo llevarlo a cabo. Tomamos un tiempo para orar.